video más de Unidigital UG. Yo soy Ariana Lavallen, estudiante de la Universidad de Guayaquil, y el día de hoy vamos a ver los triángulos. Triángulo. Triángulo es la figura plana formada por una poligonal cerrada de 3 lados, o bien la figura formada por 3 rectas que se cortan. A los puntos de corte se les llama vértice. Los ángulos del triángulo se designan con letras mayúsculas A, B y C, y los lados opuestos con A, B y C minúsculas. Un ángulo y un lado son adyacentes cuando el vértice del ángulo está sobre el lado, y un lado y un ángulo son opuestos cuando el ángulo no tiene vértice en ese lado. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados podemos encontrar al triángulo equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales, el isósceles 2 iguales y el tercero desigual, y el triángulo escaleno sus 3 lados desiguales. Según sus ángulos encontramos el triángulo rectángulo, obtusángulo y acutángulo. Rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Obtusángulo tiene un ángulo obtuso y acutángulo sus 3 lados son agudos. Los elementos de un triángulo, entre ellos encontraremos al vértice y al cateto. Vértice, punto sobre el cual convergen las 2 rectas, parte sobre la cual la unión de las líneas no genera un ángulo perfecto, pero que sí puede ser calculado utilizando un cálculo diferencial. El cateto lo encontramos más en el campo de la geometría. Se llama cateto a cualquiera de los 2 lados menores de un triángulo rectángulo, lo que en palabras más simples diría parte que forma un ángulo recto. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto, lado de la parte del frente del triángulo, es decir, el lado opuesto del ángulo, y el adyacente es el lado adyacente al ángulo. También encontramos a la hipotenusa y al ángulo. Hipotenusa. La hipotenusa se identifica fácilmente al ser parte de la opuesta del cateto, es decir, al ángulo recto, lado del triángulo de mayor longitud, el cual puede ser medido usando el teorema de Pitágoras, conociendo el valor de la longitud de los 2 catetos. Y el ángulo refiere al origen de las 2 rectas que forman los 2 catetos respectivamente, punto de origen de las 2 rectas del triángulo que convergen en común en el vértice. Entre estos también podemos encontrar a la altura, al ortocentro y la mediana. Altura. La altura de un triángulo es el segmento que une un vértice con el lado opuesto a dicho vértice, que se denomina base. La altura es el segmento de color rojo que une el vértice B con la base del lado AC. El ángulo que forma la altura con la base es recto, es decir, tendrá 90 grados. El ortocentro, como hay 3 vértices, va a haber 3 alturas, que se cortan entre ellos en un mismo punto, denominado ortocentro. Cada una de las alturas forma un ángulo recto con su respectiva base. El ortocentro es el punto verte. La mediana, el punto medio de un lado, es el punto que divide dicho lado con los 2 segmentos de la misma longitud. La medida de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos en la primera imagen a la altura, la cual es ese segmento rojo que une el vértice B con la base del lado AC. En la siguiente imagen vemos al ortocentro, que es ese punto verde que se encuentra en el gráfico. Y por último tenemos a la mediana, que es el segmento rojo que divide al segmento de la misma longitud. También encontramos al baricentro, a la bisectriz y al incentro. Baricentro. Como vimos, va a haber 3 vértices, es decir, habrá 3 lados, por ende habrá 3 medianas. Las medianas se cortan en un mismo punto denominado llamado baricentro o centroide. La bisectriz. Bisectriz es un ángulo en la cual se divide en 2 partes iguales. El ángulo que forma la bisectriz con el lado opuesto puede no ser recto. Y por último el incentro. Como hay 3 ángulos, habrán 3 bisectrices que se cortan en un punto denominado incentro. En la primera imagen tenemos al baricentro, que son todos los cortes de la mediana. En la segunda imagen tenemos a la bisectriz, que es el ángulo dividido en 2 partes iguales. Y por último tenemos al incentro, que son todas las bisectrices que cortan en un mismo punto. Eso es todo con respecto a los triángulos. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Unidigital UG y en YouTube como Unidigital UG. No se olviden de suscribirse y darle like al video.